Listo. Ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a este seminario de salud en Facilito. Mm, los saludo desde Así Vamos en Salud. Somos un centro de pensamiento que nació desde el 2002 para hacerle seguimiento al sistema de salud, buscando que desde la sociedad civil siguiéramos las diversas propuestas. En ese momento que iniciamos fue para candidatos como tal a la presidencia, después nos convertimos en un observatorio en salud y ahora somos un centro de pensamiento que tiene varios observatorios, tanto de salud pública como de financiamiento y demás. Y tenemos, cuando quieran visitar nuestra página web, tenemos indicadores en salud, índices, también hablamos de cómo está el financiamiento en general, encuentran boletines de acceso, de oportunidad, de financiamiento, en fin. Entonces, si quieren tener un poquito más de contexto, quieren ir a profundidad de temas de salud, pueden entrar a www.asivamosensalud.org. Y bueno, por acá nos siguen saludando desde Barranquilla y demás. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. En esta ocasión, este seminario titulado Redes que cuidan cómo funcionan las RIAs y el poder de la sociedad civil. Para este espacio tenemos a una invitada especial. Es la doctora Natalia Pineda. Ella es docente, líder de vinculación con el sector externo de la Fundación Universitaria Sanitas. Bienvenida, Natalia, a este espacio. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí rodeada de tanta gente que nos ve desde distintos sitios del país y del mundo. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer este tema tan importante para la sociedad y para nosotros como profesionales de la salud. Claro que sí. Natalia, antes de avanzar un poco más, les recuerdo que este seminario está siendo grabado y posteriormente quedará en nuestro canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Recuerden, si no nos siguen, seguirnos por ahí porque ya estamos, ahí encuentran en la lista de reproducciones los seminarios de salud en Facilito que se han hecho durante todo este año. De hecho, también encuentran algunos del año pasado para que si se perdieron en algo, si de pronto hay algún tema que quieran profundizar más, ahí lo encuentran y por nuestro chat nos pueden enviar sus dudas y preguntas para al final realizárselas a la doctora Natalia. Y listo, los dejo con ella. Muchas gracias de nuevo por este espacio. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, voy a presentarles. Por favor, Alejandra, confírmame que se ve la presentación. Listo, la estamos viendo, tiene de pronto unas pantallitas oscuras, no sé por qué, a veces pasa eso si está desde Canva o si quieres minimizar. Debe ser como el cuadradito de nuestra pantalla de imagen, creo yo, de nuestra cámara. De ahí Espérame a creo. ver si yo de pronto la quito, la mía y te queda solo un cuadrito. Eh, no, me sale una pantallita, no sé por qué, porque ahorita ya lo revisamos. Yo siempre les digo a todos, ah, listo, ahí está mejor. ¿Ya? Les digo que sí, que tengan un poquito de paciencia, esto es en vivo y en directo. Nosotras nos encontramos antes, no crean, antes de que ustedes lleguen a este espacio, nosotras hablamos, intentamos que todo salga perfecto, pero en la virtualidad a veces se va la luz, a veces se va el internet, a veces pasan estas actualizaciones de Zoom raras que no nos permiten mostrar completamente la pantalla, pero acá estamos. Entonces, por favor, las preguntas que tengan y demás, lo que quieran participar y comentar, bienvenidos a nuestro chat. Y Natalia, ahora sí, te dejo en este espacio. Gracias, Alejandra. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles un poco quién soy. Aparte de la presentación que ya hizo Alejandra, soy enfermera, soy especialista en gestión de la salud pública y magíster en epidemiología. Actualmente me desempeño como docente de la Facultad de Enfermería en Unisanitas, para la cual también soy la líder de vinculación con el sector externo. Un poco de mi experiencia, he trabajado en la red pública, actualmente en la red privada, em, y me desempeño en la práctica formativa también, no solamente en la cátedra, sino en la práctica formativa de los estudiantes en salud pública.
Bueno, para empezar a hablar de nuestro tema, y por eso pues quería abrir contándoles quién soy, porque pues este cuidado viene de mi profesión, que de base es enfermería y es nuestro pilar fundamental. Vamos a hablar de cuál es el desafío de la atención integral. Em, para iniciar este tema que es bastante em, larguito y pues tiene algunos hilos importantes que debemos ir trabajando. Probablemente ya algunos de ustedes han visto el concepto de atención integral en salud, y aquí les dejo pues un mensaje muy claro, muy contundente, y es que la salud trasciende y debe trascender, según nuestra política de atención integral en salud, de los muros clínicos y requiere un tejido social fuerte en el cual nosotros somos participantes como sociedad civil y debemos conocer y más allá, como lo decía Alejandra hace un instante, de ser salubristas o no, debemos empoderarnos de ese proceso para poder exigir y poder hacer parte del cambio que buscamos en el sistema de salud. Recordemos también que nuestro sistema general de seguridad social en salud no cambia, no se derogó, no se cambió. Sigue siendo un sistema que parte de esos pilares fundamentales del sistema general de seguridad social planteado en la Ley 100, y lo único que cambia es el concepto de atención integral en salud que nos lo da nuestra Ley Estatutaria en Salud 1751. Entonces aquí un poco nuestra imagen. Esto también lo traje para mostrarles un poco qué estamos haciendo desde la academia y que no sea como la típica sesión en donde solamente decimos qué es lo que buscamos, sino también cómo lo estamos haciendo desde la academia. Nosotros no solamente formamos en Unisanitas, por ejemplo, desde el rol clínico, sino que también estamos formando y empoderando a nuestros estudiantes como profesionales en enfermería a transformar y a ser parte de otros espacios de cuidado, en donde ellos pueden brindar desde su saber, por supuesto, muy profesional, algunos cuidados específicos y algunas herramientas básicas que requiere la comunidad. Estos son espacios en donde hemos estado, nuestra huerta en Unisanitas, y un espacio que tenemos con Proyecto de Vida, que es una fundación en donde hacemos con cierta frecuencia algunos procesos de salud dentro de su espacio. Bueno, ya para entrar en materia, entonces vamos a arrancar hablando de qué son las rutas integrales de atención en salud, y con este mix de perfiles que tenemos dentro de nuestra sesión, planteé la organización de esta manera. Entonces, las rutas son la herramienta regulatoria que nos define las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención. Y aquí les puse una imagen muy, seguramente más cercana a lo que nosotros hacemos como sociedad, y es movernos entre mapas, ¿sí? Saber hacia qué dirección vamos, cómo llegamos, cuál es ese destino al que queremos llegar y alcanzar, ¿sí? Bien sea desde la movilidad o bien sea desde los procesos independientes que cada uno de nosotros lleva. Estos no son solamente protocolos médicos, es un camino, y yo siempre se lo voy a conocer hacia mis estudiantes, continuo, que involucra que nosotros estemos llamados a generar promoción del bienestar, prevención de los riesgos, que es algo muy importante que trae este cambio en políticas de atención, tratamiento y rehabilitación y, por supuesto, cuidados paliativos. Aquí un poco el esquema, este esquema es muy conocido, es el esquema que tiene el Ministerio de Salud para presentar las rutas. Nosotros tenemos tres tipos de rutas, que son promoción y mantenimiento de la salud, ruta de grupos de riesgo y la ruta de atención para los eventos específicos. Aquí es un concepto muy importante que nosotros debemos entender. Estas rutas están alimentadas y están direccionadas por los entornos que vemos a este costado. La política país ha definido 5 entornos. Recordemos que no parte de pensar que todo debe ser institucional, como lo hemos venido viendo en anteriores políticas, sino que parte también de reconocer que el ser humano y la persona se desenvuelve en otros entornos donde también sigue siendo sujeto de cuidado. Esos entornos pueden ser el hogar,
la parte educativa, la parte laboral, lo institucional, por supuesto que es donde más nos ubicamos, y lo comunitario. Las intervenciones, entonces, a través de las rutas se entregan en tres formas importantes: a nivel individual, que es como lo hemos visto siempre, a nivel colectivo y a nivel poblacional. Hay algunas actividades que pueden seguir siendo individuales, otras que requieren que sí o sí las llevemos a nivel colectivo y otras que son de población. Entonces, ya cuando construyen las tres formas de rutas o los tres tipos de rutas, definen que hay una ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que es la que va a llevar el curso de vida. Y aquí hay un concepto que cambia dentro de la atención integral en salud, y es que ya no hablamos de ciclo, sino de curso de vida. El ciclo desaparece porque nosotros, no todas las dinámicas funcionan en el nacer, crecer, reproducirnos, morirnos y ya, sino que aquí hablamos de que el individuo tiene unos momentos del curso de vida que desde lo integral y desde el cuidado se vuelven muy importantes en esa etapa justamente. Entonces hablamos de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Un cambio importante adicional que trae la incorporación de rutas es que involucra un hito de la vida muy importante, que es la adolescencia, que no estaba contemplada en algunos estatutos normativos anteriores para Colombia, y incluye otro momento importante, que es la juventud. La juventud estaba ahí entre el niño y el adulto en anteriores normas, y realmente es una etapa en donde sí o sí nosotros también tenemos cambios importantes que requieren una atención individual, colectiva y poblacional. Desde la ruta de riesgos se plantean para Colombia 16 grupos de riesgos, de donde parte que tomemos la decisión de tener solo 16 grupos de riesgo y por qué no 20, 50 o 64 como se plantearon en su momento. Iniciamos haciendo una caracterización inicial a nivel país y dijimos van 64 grupos de riesgo, pero resulta que, como estamos hablando de grupos, pues no puede ser un grupo que hable de cardio, otro grupo que hable de cerebro y otro grupo no. Teníamos que empezar a agrupar esas causas frecuentes por las que se enferma nuestra población, que ya están analizadas a través de otros instrumentos. Entonces, finalmente se toma la decisión de dejar 16 grupos de riesgo, en los cuales nosotros vamos a tener acciones más dirigidas a el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y cuidado en salud en general. En esta ruta, que lo olvidé decir antes, nosotros potenciamos sobre todo resultados en salud y desarrollo integral. Por eso aquí van a ver ahorita que ya lo explique un poquito más, nos dedicamos a hacer atenciones que promuevan ese estado de salud y que potencien al individuo como un ser con estados de salud óptimos. Por último, la última forma o el último tipo de ruta es la de eventos específicos. En esta hablamos de acciones dirigidas al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de un evento específico. ¿De dónde sale ese evento específico? De estos grupos de riesgo. Es decir, que estas dos rutas están conectadas. Aquí está el grupo y les voy a dar un ejemplo: cardio, cerebrovascular, metabólico, se llama el grupo, y en este grupo hay un evento específico que se llama hipertensión. Ese es el evento específico de esta ruta. ¿Listo? Es decir, que tenemos una ruta que nos habla del grupo, pero una ruta que nos habla también de ese evento puntual, ¿sí? Porque no todas las personas van a sufrir de hipertensión, de diabetes, de todos los eventos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces debe haber una ruta que nos hable puntualmente de ese evento específico. Esto viene alineado a su vez em, con las guías de práctica clínica, que son las que nos permiten saber cuál es el paso a paso y cuál es em, la puntualidad en la atención de ese individuo, ese colectivo y demás que requiere a nivel individual. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que nosotros conocemos y como sociedad debemos entender que funciona nuestro servicio. Ahora, ¿qué debo entender yo? Que mi ruta de promoción y mantenimiento de la salud va a ser mi guía.
Cada uno de nosotros como ciudadano pertenecemos inicialmente y principalmente a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Esta nos ubica en un momento del curso de vida, bien sea por edad o por desarrollo integral. Si yo estoy ubicada en primera infancia, que es el caso de los chiquillos menores a 5 años, yo voy a dedicarme a las acciones que promuevan esos resultados en salud, en todas las esferas, no solamente salud física, sino espiritual, mental, psicológica y demás, emocional. ¿M? Entonces, aquí voy a potenciar esas actividades, pero resulta que el niño también se enferma, ¿cierto? Entonces, si está bien y está en óptimas condiciones, va a seguir su curso de vida acá. Pero si, por ejemplo, le dio un resfriado común, le dio un evento respiratorio, va a salir a atender su proceso de enfermedad en las rutas de riesgo, ¿sí? Resuelve su proceso de enfermedad, ¿sí? Y vuelve a integrarse a la ruta en el momento del curso de vida en el que se encuentre, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de cursar esta ruta, a menos que tengamos un evento, un grupo, pertenezcamos a un grupo de riesgo en el que definitivamente esa condición no me va a dejar pertenecer a esta ruta de promoción y mantenimiento de la salud. ¿Sí? Algún evento que definitivamente siempre me va a dar resultados diferentes a lo que está llevando el curso de vida. ¿Sí? Entonces, de esa manera funcionan los tipos de rutas y están involucradas. Acá les voy a ir hablando un poco más sobre todo el tema de adultez, que es la población que me informaron que mayormente consulta esto, pero este ejemplo funciona y es funcional para cualquiera de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud. Esta estoy específicamente centrada en el tramo adultez. ¿Qué tienen de importante las rutas de adultez y cuáles fueron los cambios normativos que hicimos? Protección específica viene de la norma y de la resolución 412. Detección temprana también, es decir, esto en Colombia ya se estaba haciendo. ¿Sí? Esto no es nuevo, esto no tuvo ajustes conceptuales ni normativos grandes. ¿Qué se incluye y que se vuelve súper relevante dentro de este proceso de rutas? La valoración integral, que nos permite empezar a ver al ser humano y al individuo dentro de una revisión completa física y de contexto. Por eso les hablaba de los entornos. Entonces aquí ya no es solamente si estás creciendo y estás desarrollándote adecuadamente según lo que me pide el paquete instruccional o la guía de práctica clínica a mí como profesional, sino si ese contexto, llámese trabajo, familia, estrés y demás, te está permitiendo llevar un proceso adecuado en ese contexto físico. O si hay algo adicional que podamos eh, revisar y llevar a cabo a través de los procesos. Y esta valoración integral no solamente se centra en el crecimiento y desarrollo, se centra en hitos relevantes como la salud sexual y reproductiva, que para muchos momentos y para cada momento del curso de vida tiene unos cambios importantes, ¿sí? Entonces nos permite también ver esas afectaciones que puede llegar a tener ese contexto en esos ámbitos. Valoración de salud mental, valoración nutricional, ¿sí? Aparece este hito que es súper relevante. A mí me parece que este fue uno de los cambios drásticos y bien importantes que tuvo el implementar las rutas integrales de atención en salud. Y esta valoración integral, des en cuenta que las rutas no solamente las plantean desde la medicina general, sino la medicina familiar, que es la que nos permite ver ese contexto justamente y entender pues que el ser humano también en sus diferentes contextos va a tener unos cambios significativos. La protección específica, que ya les decía que viene de normas anteriores, este no es un cambio importante, pero sigue siendo relevante para nuestros sujetos de cuidado porque son esas acciones puntuales que nos han permitido a hoy 2025 tener y blindar la salud de la población. Como ejemplos como cuáles están incluidos acá. Vacunación, limpiezas dentales, profilaxis, todo el tema que se hace con los niños puntualmente y con algunos grupos etarios en sus momentos cruciales.
Detección temprana, que tampoco es un concepto nuevo, sino que viene de anteriores normas, nos permite identificar cuáles son esas alteraciones que aún no presentan signos y síntomas, sobre todo síntomas, en nuestros pacientes. Entonces aquí hablamos, y esto viene del año 2000 con la resolución 412, las detecciones tempranas, por ejemplo, de los adultos mayores de 45 años. Mm, en donde nosotros ya sabíamos por estudios de carga de enfermedad que los adultos mayores tienen riesgo de hipertensión, diabetes, cáncer, algunos tipos de cáncer con más frecuencia para Colombia. Esta es una de las acciones que se vuelve súper relevante y que adicional a estos dos factores, pues nos permite hacer esa visualización de cuáles podrían ser esas conductas que podemos hacer tempranamente con el paciente, como su nombre lo indica, para evitar que corra el riesgo o que si lo corre, pues no tenga unas consecuencias tan certeras en el proceso de enfermedad. Y el último paso, no menos importante, que se vuelve súper relevante y súper trazador, es la educación para la salud que nos la impone la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud. Y acá nos habla de esa formación informal en temas de salud, ¿sí? Entonces son esos espacios que nosotros podemos tener como este o dentro de nuestras entidades administradoras del plan de beneficios en donde nos forman y nos dan em, insumos, herramientas, habilidades que nos permiten llevar un estado de salud adecuado. De nuevo, no necesitamos que todo se dé en el hospital o en el centro médico. Puede ser en el colegio, en mi sitio de trabajo, con esa pausa activa que me están enseñando a hacer. Eso hace parte de los procesos de educación para la salud que debemos tener. Em, como les decía, si yo cumplo todo esto, me voy a seguir ubicando en este proceso, ¿sí? Pero si llega a suceder algún proceso de enfermedad, de situación, accidente, catástrofe, lo que sea, nos van a derivar a cada uno de nosotros a la ruta de riesgos y eventos específicos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder resolver allá esa situación y volver a involucrarnos una vez resolvamos en esta de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, en las rutas de riesgo y eventos específicos, aquí también les puse una aplicada adultez que es cardiocerebrovascular metabólica. Las rutas en general, todas las de riesgo, se plantean desde el diagnóstico, porque acuérdense que nosotros venimos de una derivación en donde ya me hicieron una valoración integral, ya me hicieron todos los programas de protección específica, ya me hicieron una detección temprana y ya me hicieron educación. Entonces aquí yo llego, cuando llego a resolver mi estado de salud, de enfermedad, perdónenme, o mi problema de salud, voy a llegar directamente al diagnóstico. Después me van a hacer un tratamiento, una recuperación y rehabilitación, y en caso de que este no llegue a funcionar o llegue a terminar en estados diferentes, aparece un nuevo concepto que se da a través de em, varios procesos normativos, pero que las rutas vuelven y nos dicen, este momento es súper importante en las rutas de riesgo y eventos específicos, que es la paliación, que son esos cuidados en fin de vida o con enfermedades y eventos que no tienen una resolución tan esperada dentro de lo que nosotros proyectamos o el paciente espera resolver y que requiere un manejo más prolongado, más espaciado y en otras circunstancias. Sobre todo, y algo muy importante que tiene la paliación, aparte de lo que les estoy diciendo del acompañamiento, es que hay un equipo interdisciplinar. Entonces, muchas veces en la recuperación y rehabilitación el paciente no lo logra porque nos enfocamos a un solo tema, pero aquí en esta paliación puede lograrlo a través del equipo multidisciplinar. Si definitivamente la situación llegara a complicarse, a no resolverse y demás, o se resuelve, me pueden derivar de nuevo a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud si yo ya resuelvo mi situación. Si no la resuelvo, puedo saltar a una siguiente ruta de riesgo o eventos específicos dependiendo del estado en el que me encuentre. Ahora, ¿qué hemos identificado y qué se ha identificado y se identificó desde que se planteó el proceso de las rutas?
Desde la norma, las rutas están perfectamente diseñadas y lo acabamos de ver. Si lo viéramos y si lo entendiéramos así de facilito y de chévere, serían súper fáciles de aplicar. De hecho, para nosotros mismos como profesionales, a veces dentro de la cátedra no es tan fácil entender que el paciente va a tener esos 4 elementos en promoción y esos 5 elementos en riesgo, ¿sí? Porque resulta que nosotros tenemos unas formas de presentación que pues a veces complejizan el entender este proceso. Pero básicamente es el camino por el cual yo me voy a estar movilizando en mi proceso, llámese salud o llámese riesgo o enfermedad. ¿Listo? Y están perfectamente diseñadas. Si uno las ve, tienen una estructura clara, tienen unos procesos bien sustentados, bien articulados. em, Asumen que el paciente puede navegar dentro del sistema, que tiene transporte, que tiene soporte familiar y entienden sus derechos. Ese es un cambio importante que también tuvo la norma en este aspecto y es que antes todo era por separado, ¿no? Entonces el transporte es como por otro lado, su familia por otro lado, los derechos, ¿sí? No los formamos nosotros, sino otra parte y no debería funcionar así. Las rutas nos permiten tener un poco esto. La realidad es que en el territorio y lo que se está viviendo dentro del territorio, no solamente llamado territorios de lo de afuera, sino los entornos que hablábamos hace un segundo, seguimos teniendo barreras administrativas, sobre todo en acceso, distancias geográficas importantes. Esto no es solamente hablando de Bogotá, sino del país en general. Falta de información, porque hoy día, después de que desde 2015 venimos hablando de estos cambios normativos, de estos ajustes, mucha gente sigue sin entender y sin tener la información. Y tenemos determinantes sociales que impiden el acceso real al derecho a la salud, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos venido conciliando un poco entre el territorio y la norma para poder ajustar eso que todavía no es tan fácil, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco cómo se ha ido lidiando este proceso. Entonces, tenemos un proceso de redes que cuidan y en este punto quiero eh, mencionarles cuál es el poder que tenemos también como sociedad, que ya les he ido mencionando un poco. Es que nosotros como sociedad somos un tejido vivo en el que familias, organizaciones, ONGs, líderes comunitarios y demás, no nos vamos a tomar el papel de reemplazar al Estado, pero sí podemos ser indispensables en ese conectar la oferta institucional de las rutas con las necesidades y con lo que tiene la persona o la población a la que yo pertenezco, ¿sí? Entonces nos volvemos indispensables en ese proceso. ¿Por qué es indispensable conocerlo? Porque resulta que es la primera parte, hablando de rutas, es un poco más fácil de entender, pero en esta siguiente parte, que es la red y cómo se conforma el sistema para podernos prestar el servicio, es a través de una red integral de prestación de servicios de salud, que fue implementada a través de la gestión integral del riesgo en salud. Entonces nosotros ya no hablamos solamente de prevención de la enfermedad, que fue un cambio importante, sino que incorporamos el concepto de gestión integral del riesgo en salud a nivel individual y colectivo. Y algunas EAPBs en el país, tanto privadas como públicas, ya han ido siendo abanderadas en este proceso. Esta gestión integral del riesgo en salud nos hizo pensar en la articulación que requería a nivel colectivo e individual ese gestionar el riesgo. Y entonces cambiamos algunos conceptos dentro de lo que nosotros ya conocíamos. Voy a irles contando un poco. La entidad territorial no es un concepto nuevo porque viene de anteriores procesos. La entidad territorial hace visible al nivel en donde se gestionan los procesos grandes, es decir, secretarías departamentales, secretarías distritales o secretarías municipales. ¿Qué responsabilidad tienen ellos dentro de la red? La gestión del riesgo colectivo, la comunicación del riesgo a la población, la promoción de la salud, la agenda intersectorial y ser el rector territorial de la salud. Es decir, estar pendiente del resto de la pirámide que vamos a ir viendo. ¿Listo?
En el segundo eslabón vamos a encontrar a la entidad administradora del plan de beneficios, que este es uno de los ajustes que también se hace porque las EPS, como antes se denominaban, cambian a esta denominación de APB. Y ellas tendrían la responsabilidad o tienen la responsabilidad a partir de este ajuste normativo de gestionar el riesgo individual, comunicar el riesgo a los afiliados, apoyar el autocuidado y hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto, en la mayoría de EAPBs, son digamos que procesos que se cumplen a través de algo que se llama demanda inducida, que funciona a través de diferentes medios. Puede ser a través de una cartelera, a través de un mensaje de texto, a través de una llamada. Muchas veces funcionan varios de estos procesos de esa manera. El tercer eslabón, que es súper importante dentro de nuestro sistema, aparece el afiliado o el usuario, ¿sí? Y este afiliado tiene una responsabilidad muy importante dentro de esta gestión integral del riesgo en salud y es tener un nivel de autocuidado, ¿sí? Y pues obviamente involucrarse con el proceso de salud. Seguimos con el prestador primario y ese prestador primario va a tener responsabilidad en la gestión del riesgo individual, la comunicación del riesgo a la población asignada, la gestión clínica y la coordinación con la atención. Ese prestador primario, si ven, las gestiones que tiene o las funciones que tiene se parecen mucho a la IAPB, pero la IAPB funciona a un nivel de afiliación de todos los que tiene a su cargo. El prestador primario va a responder por esa población que le pertenece, por la población que tiene a su cargo en este momento. Y este prestador primario puede ser ese centro médico que conocíamos, que ya no se llama centro médico, centro de higiene o centro de atención, sino que se llama prestador primario. ¿Listo? Y va a tener esta responsabilidad. Si se dan cuenta, aquí hay un cambio importante también y es que el sistema deja de pensar que todo lo tiene que solucionar el complementario, sino que le da unas responsabilidades mucho más grandes al prestador primario, sobre todo de resolutividad, ¿sí? Para poder atender rápidamente lo que se requiere dentro del proceso. Y el prestador complementario, que está en la punta de la pirámide, va a ser ese responsable de hacer la gestión clínica. Es decir, que con esta configuración que se hace de gestión integral del riesgo, nosotros deberíamos como afiliados solamente asistir al prestador primario en casos que requieran una atención clínica real. El resto no lo debe resolver nuestro prestador primario, ¿sí? Y cada EAPB tiene responsabilidad de comunicarnos cuáles son nuestros prestadores primarios y nuestros prestadores complementarios. Estos prestadores complementarios siguen siendo las clínicas, hospitales de tercer y cuarto nivel que nos permiten tener ese proceso de resolución de procesos relacionados con salud, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula y cómo funciona? Como todas las redes, la red integral de prestación de servicios para el caso de Colombia es una sola y lo que nos hace es entender que el prestador primario va a tener una responsabilidad importante, pero que tiene que articularse con ese prestador complementario, ¿sí? Con esas especialidades ambulatorias, por supuesto con la comunidad en los diferentes entornos y sitios donde se ubique y debe aliarse con acciones intersectoriales para poder cumplir y funcionar como una red, ¿sí? Y como red, entonces yo puedo, y lo que debe facilitar la red es que yo pueda asistir a mi prestador complementario, yo individuo, resolver mi situación o potenciar mi estado de salud, como lo veíamos hace un instante, si requiere una atención especializada o una atención de nivel complementario, que de aquí yo pueda estar remitido aquí sin esas barreras administrativas y de acceso que hemos visto con mayor frecuencia. Y una vez se resuelva, este prestador primario que tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a mi gestión integral del riesgo en salud individual, tenga el comunicado de qué sucedió en estas atenciones, ¿sí? Y no esté fragmentado por
principalmente la historia clínica, que es uno de los elementos que más nos ha generado conflictos entre el prestador primario y el prestador complementario, porque casi siempre se tratan de prestadores diferentes. Es decir, este pertenece a la EAPB y este muchas veces puede estar tercerizado o puede estar en otro nivel de la ciudad, del municipio en donde esté ubicado. Entonces debe haber una comunicación y un conocimiento de ese individuo. Si yo, prestador primario, lo envío al prestador complementario, él me debe dar razón y me debe notificar qué sucede con este individuo que acabo de remitir. ¿Listo? Para poder hacer la gestión que corresponde. Entonces deben funcionar de esa manera como redes. ¿Listo? Para el caso de Bogotá, Bogotá hizo un proceso en el cual dividió la ciudad básicamente en 4 subredes para tener una única red de prestación. Y en cada subred de prestación de servicios de salud involucró prestadores primarios, complementarios para intentar dar un nivel de resolución. Sin embargo, puede suceder que en una de las subredes no se alcance a dar solución, debe remitir a otra subred y la barrera que debería eliminarse ahí es del trámite administrativo, que lo veíamos en la anterior diapositiva, que es una de las barreras que más seguimos presentando los usuarios del sistema. Ahora, claramente mi proceso como sociedad civil también es que cuando yo conozco esta parte, puedo poder ayudar un poco más al sistema a solucionar esas barreras administrativas de forma más eficiente, ¿sí? Porque normalmente como hemos funcionado y como hemos pensado siempre nosotros resolver todo en el nivel complementario y después de volvernos al nivel primario, entonces contarle al médico general acá o a la jefe de aquí cómo estoy en mi nivel complementario y no debería funcionar de esa manera. Mi entrada debería ser por el prestador primario, ¿sí? O desde los territorios, si es que me hacen una caracterización en alguno de esos espacios. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene una red en general y en términos de salud? Uno, la navegación, y es que ayuda a los usuarios a entender por dónde entran, por dónde moverse en el sistema y cuáles son sus posibles salidas o derivaciones, que ya lo estábamos viendo. Es decir, que la red debe estar complementada con la ruta de atención, ¿sí? No pueden ir cada una por un lado, ¿sí? No puedo decir yo que tengo un servicio de maternidad cuando el usuario va a buscarlo y de pronto no encuentra el servicio de maternidad tan accesible como yo se lo prometí. Entonces, esas son cuestiones de navegación. Debe haber un acompañamiento, es decir, un soporte emocional, logístico, para que el paciente no abandone la ruta de atención en la cual está involucrado. Muchas veces nosotros como profesionales nos quejamos y decimos, no, es que el paciente no volvió, pero es que si yo no le cuento al paciente detalle a detalle de lo que él va a tener dentro de su ruta de atención y cómo va a funcionar dentro de la red a la que él pertenece, esa atención, pues el paciente no va a lograr hacer ese proceso que yo necesito que haga. ¿Listo? Debe haber una veeduría que si lo recordamos en las anteriores diapositivas, hay algunas instituciones que están encargadas de esta parte de veeduría. Deben monitorear a las instituciones para que cumplan y exijan la garantía de derechos. Y debe haber una difusión en una traducción muy clara, ojalá en un lenguaje no técnico, de qué significan las rutas al lenguaje cotidiano de la gente. Es decir, poderles comunicar de manera muy clara, muy sencilla, cuál va a ser su ruta, cuál va a ser su red de prestación, en donde va a encontrar cada uno de esos servicios que acabamos de mencionar, tanto en la ruta como en prestadores primarios y complementarios que se van a encargar de hacer la prestación. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que es el Estado y la sociedad, entonces debe haber primero una sinergia. Las rutas no pueden funcionar en el vacío, ellas requieren pues que tengamos una gobernanza colaborativa, que realmente sea un espacio en donde la sociedad también pueda tomar decisiones y por eso estos espacios de formación en donde ustedes como sociedad civil, donde nos permiten a nosotros los profesionales comunicar un poco este contexto normativo, se vuelven tan relevantes. Cuando cada uno de nosotros entiende como sociedad civil que tiene un papel más activo dentro de las rutas,
y dejamos de pensar que es un tema simplemente burocrático y demás, podemos ver que hay un camino real de cuidado efectivo y que quienes hicieron el diseño de las rutas pensaron en podernos blindar en cada uno de los aspectos de cuidado que requerimos como eh, ciudadanos y como seres que requieren una atención. Además, reconocer que muchas de las acciones también están, y aquí en esta parte, diseñadas para que nosotros no siempre tengamos que hacer copagos, pagos extras y demás, sino que si nosotros cursamos la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, realmente los costos que tendríamos que pagar son muy mínimos. Y eso nos generaría a nosotros un camino real de cuidado en donde nos parezca que estamos haciendo algo por mantener ese estado de salud de manera óptima. La participación del ciudadano no debe ser algo como un componente estructural X o extra, sino que nosotros deberíamos tener siempre a la sociedad, los profesionales y las instituciones como esos aliados que nos permiten mejorar la calidad en salud y que nos permiten ver desde afuera cómo se están viendo los procesos que estamos llevando a cabo dentro de el proceso de instauración, adaptación, adopción de la ruta dentro de nuestra institución o nuestra EAPB. Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos? Aquí lo puse en términos de mujeres que somos las que más tenemos el rol de cuidado, pero también puede ser el hombre si es responsable del cuidado de su casa y demás. Eh, un, un reto importante que es el empoderamiento comunitario. Entonces, nosotras normalmente hemos sido las cuidadoras informales históricamente que hemos llevado este proceso y uno es reconocer y formalizar el rol dentro de las rutas integrales que es vital. Y por eso, si lo recuerdan, hay un punto importante en donde hablamos de ese individuo, ¿sí? Individuo como la persona que es súper importante para este proceso de regulación y de aplicación de una ruta. Y pues ya hoy en día tenemos varias organizaciones que nos han demostrado que cuando la comunidad se organiza, cuando esa comunidad empieza a generar un empoderamiento, puede tener y conocer y hacer parte de sus procesos del día a día, sus derechos a nivel sexual y reproductivo, mejorar los indicadores de salud y pues permitirnos a nosotros como instituciones y como profesionales ver que esa adherencia y ese empoderamiento lleva a indicadores en salud de manera positiva. Ya por último y casi finalizando, ¿cuál es el llamado a la acción con esta información? Nosotros como sociedad civil tenemos varios llamados importantes y como profesionales de la salud, que aquí también hay muchos perfiles de este tipo. El primero es fortalecer, nosotros debemos capacitar y tenemos la responsabilidad de capacitar a los líderes comunitarios en el funcionamiento de las rutas. Las instituciones, los profesionales tenemos esa responsabilidad, no nos podemos hacer ajenos a que eso hace parte de nuestro rol y que hace parte del fortalecimiento de este reconocimiento de cómo funciona y cómo hago yo operativamente más fácil mi acceso al proceso. ¿Mm? La articulación ya en muchos espacios y en muchas entidades y instituciones se llevan a cabo mesas de trabajo permanentes entre hospitales, juntas de acción comunal o sociedad civil en general, asociaciones de usuarios, que permiten que todos sepamos qué se está haciendo, cómo se va a hacer y cómo va a funcionar de una manera más práctica, más clara, como lo decía hace unas diapositivas, para el usuario sobre todo, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho en tecnicismos y para nosotros tal vez si estoy hablando solo con profesionales, pues me van a entender. Pero para el ciudadano del común, pues no va a ser tan fácil entender qué es una red, qué es una RIA, que, cómo se componen, cómo se articulan, cómo funcionan. Eso no es tan fácil de entender cuando estamos del otro lado. Entonces, esa mesa de trabajo debe permitirnos articular esos procesos y reconocer cuál es la posición de cada uno. La humanización, recordar que detrás de cada usuario hay una historia de red que cuidar
No solamente es ese usuario, es una familia, es una población que muchas veces tenemos que cuidar y acompañar en todas las esferas de su proceso, tanto de salud como de enfermedad. A veces nos centramos mucho en el paciente que está enfermo y que está institucionalizado, pero se nos olvida esa persona que está sana, que también tiene que potenciar y ojalá replicar y seguir duplicando en la población en general acciones de cuidado positivas. No, no es tan común que los resaltemos. El tema del reconocimiento es muy importante que reconozcamos que detrás de cada profesional eh, y de cada acto en salud, nosotros tenemos un nivel de compromiso con ustedes como profesionales, pero también hay un nivel de compromiso de la ciudadanía hacia los profesionales y es el reconocimiento de lo que nosotros hemos estudiado y que si nosotros generamos algunas recomendaciones, no lo hacemos en contra de el proceso de salud, sino al contrario, pues buscando lo mejor para cada uno de los individuos y aprender a aprender de forma direccional. Este sí es un mensaje para los dos lados del proceso y es, nosotros tenemos mucho que aprender de la sociedad y la sociedad sigue y sigue incorporando muchas de las medidas que nosotros como profesionales hemos llevado. Esto debe ser bidireccional. Cada vez que nosotros hacemos una puesta en escena, compartimos con ustedes, hacemos procesos de capacitación o de reflexión con las comunidades, nos permiten aprender y reaprender procesos que tal vez en algún momento de de nuestras formaciones o de nuestro quehacer profesional hemos dejado de lado. Entonces, permítanos también aprender de ustedes y seguir incorporando algunos procesos. Y listo, eso era todo. Muchas gracias. No sé si dejo de Si hay más, compartir, Alejandra. Y bueno, sí, igual vale. es que si hay varias preguntitas por ahí. em, sí, varias personas nos han escrito, nos han saludado durante todo este espacio, pero voy a aprovechar para empezar a leerte las preguntas que nos llegaron por acá, por acá. Dice, si la ruta dice que hay acciones de prevención, educación o seguimiento, ¿cómo puedo acceder a ellas y cada cuánto deberían ofrecerlas? Bueno, cada ruta, dependiendo del curso de vida, tiene unas frecuencias ya instauradas. Nosotros como profesionales de la salud conocemos esas frecuencias. La idea es que yo pueda entrar por cualquiera de los entornos, ¿sí? Es decir, que cada vez que a mí me visitan en la casa, que de pronto pasa el puesto de salud diciendo voy a vacunar y demás, esa es una caracterización y es una forma de entrar a las rutas, porque me caracterizan, saben mi grupo etario, saben qué necesidades tengo y a cuáles puedo aplicar dentro del grupo y entrar, ¿sí? Como usuario. Ahora, si yo soy de pronto una persona que pertenece a una institución, jardín, colegio, universidad, identifico alguna necesidad puntual, también la puedo reportar para que la institución de salud que está más cerca a mi institución pueda intervenir esa situación de salud y hacerse cargo. Se me olvidó la última parte. Decía, ¿cómo puedo acceder a ellas y cada cuánto deberían ofrecerlas? Ah, bueno, ahí hablé de las frecuencias Ujú. y del acceso. Varía Sí. en cada grupo etario. ¿Cómo hago para saberlo? Ya cada uno de nosotros debe informar cada cuánto se hace, porque varía, por ejemplo, en Ujú. los niños tenemos unas frecuencias más cercanas, vamos en meses, 2, 4, 6, 8, 12 meses. Los vemos más frecuente porque sus procesos de evolución son em, más rápidos en términos de meses. Ya a partir de la adolescencia nos vamos viendo en unas frecuencias un poco más largas, pueden ser años o en algunos momentos meses. Aquí también nos está escribiendo Francisco. Me llama la atención que en la ruta de vejez la consulta de valoración integral por medicina general se determina una vez cada 3 años, salud bucal una vez cada 2 años. Tiene lógica a pesar de que en este ciclo las condiciones en salud son más riesgosas. Em, con vejez nosotros tenemos estipulado cada 3 años, ¿sí? Sin embargo,
las valoraciones integrales, recordemos que hablan de crecimiento y desarrollo, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud del trabajador y salud física en general. Entonces podríamos complementarlas con esas otras valoraciones, si es que se trata de algún proceso relacionado. Si estamos hablando de promoción y mantenimiento, ¿no? Es decir, un adulto mayor que tiene condiciones de salud óptimas, no que tiene riesgos ni enfermedades. Si el adulto mayor tiene una enfermedad cardiovascular, una diabetes, un evento diferente, debería estar en la ruta de riesgo, no de promoción y mantenimiento. ¿Listo? Por eso las frecuencias son un poco más largas. Y en la ruta de riesgo, pues seguramente vamos a tener un proceso diferente de acuerdo a su proceso de enfermedad. Una frecuencia, perdón. Sí, acá nos escribe Blanca Inés. Cuando me enfermo de algo puntual, ¿quién me explica qué pasos tengo que seguir y qué servicios me corresponden sin que me manden de un lado a otro? La responsabilidad de derivación a otras rutas debe ser del médico que está haciendo el proceso o de la enfermera, porque hay algunas consultas de valoración en adultez y en juventud que quedan a cargo de enfermería también. Entonces, mm, el ejemplo más fácil y más práctico de entender es con los controles prenatales. Tal cual como funciona un control prenatal, debe funcionar el resto de rutas de promoción y mantenimiento de la salud, que la mujer embarazada asiste al control y uno al final le está diciendo qué es lo que sigue. Así debe funcionar la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, con las derivaciones pertinentes. Claro, por acá nos dicen, si necesito una cita, bueno, que creo que va muy alineado, una cita, un examen o un tratamiento, ¿cuánto debería tardar realmente y a quién reclamo si no cumplen esos tiempos? Mm, Bueno, la primera parte ya la respondí y el tema de reclamaciones, dependiendo de si estamos en una ruta de riesgo y si los tiempos de verdad no se cumplieron, podemos pasar derechos de peticiones directamente y inicialmente a la institución de salud que me está brindando el servicio. Si la institución de salud no me da una respuesta, recordemos que en tiempos normalmente serían como 15 días. Si en esos 15 días hay un silencio, un proceso que nunca me dieron respuesta, aunque las instituciones a través de los PQR responden súper rápido, lo puedo escalar directamente a Superintendencia de Salud. Claro, por aquí nos dice Julio César Calderón, teniendo en cuenta lo tratado, ¿qué papel juegan las PIC que se están empezando a tener en cuenta en los programas de prevención? El PIC hace parte de los entornos, ¿no? Entonces el PIC Ujú. está transversalmente en cada uno de los entornos que mencioné al inicio y es una de las puertas de entrada justamente al sistema y a las rutas. Entonces es de los más importantes dentro del proceso. Sí, también nos escriben, espérame, porque esta sí se me cerró. Dice, ¿qué es lo más chiquito que podría hacer cualquier ciudadano para que las rías funcionen mejor? Eh, Conocerlas. Creo yo que con que nosotros de esta sesión nos vayamos claros con que promoción y mantenimiento tiene esos cuatro ejes, son acciones gratuitas, es decir, que no nos van a cobrar el copago y demás por esas acciones de promoción y mantenimiento. Eso es lo más chiquito que nosotros deberíamos llevarnos y empezar a practicarlo, asistir a esas sesiones, porque ¿qué pasa? Que nosotros asistimos más a las de grupos de riesgo que a las de promoción y mantenimiento de la salud. Y entonces, claro, a mí sí en la de grupo de riesgo me van a cobrar el copago, me van a cobrar todas las arandelas que tiene el costo, porque pues es una atención derivada de un proceso que no nos estamos resolviendo antes, ¿sí? O que no nos estamos cuidando. En promoción y mantenimiento, aunque uno piensa que solamente voy a ir a hablar con el médico, también hay exámenes de laboratorio, medios diagnósticos que nos permiten ver con tiempo esas situaciones que pueden estar afectando el proceso y que dependen de nuestro momento del curso de vida. Claro. Por aquí otra nos dicen, si las rías buscan que nos cuiden mejor, ¿qué cambios concretos debería hacer el sistema para escuchar de verdad lo que vivimos en el día a día?
Y ahí pegadita dice, ¿qué tendría que pasar para que la gente sienta que participar en salud sí sirve y no es solo ir a una reunión más? Ujú. Mm, yo lo decía durante la exposición, yo sé y lo reconozco como profesional de la salud, que a veces dentro de la academia y dentro de la cátedra nosotros salimos muy formados con el tema de hacemos lo que nos pide el sistema, ¿sí? Pero hay espacios que nos han permitido a nosotros reconocer que afuera hay un sentir importante. Y por eso no solamente trabajamos en lo institucional, sino también a nivel comunitario. Yo les mostraba un poco lo que está haciendo la Facultad de Enfermería en otros espacios. No solamente enseñamos al estudiante en la clínica, sino que también hemos ido a espacios donde nos involucramos, donde sentimos, donde tenemos un poco más de tiempo para poder estar con la población, porque hay una limitante muy, muy grande que tiene el sistema y es los tiempos. Nosotros nos regimos a unos tiempos establecidos para cada consulta, desafortunadamente. Ahora en estos espacios comunitarios tenemos un poco más de posibilidad de entablar una relación y un acercamiento a ustedes como este, que es uno de ellos. Claro que sí, Natalia. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste y explicaste hoy. Por ahí habían otras preguntitas, pero que sé que se fueron resolviendo a lo largo de estas mismas respuestas, porque habían varias similares con tiempos y demás. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por escucharnos también a través de las preguntas, por escribirnos en general, por ilustrarnos en general sobre las rías porque a veces como que se queda muy en el aire y uno no entiende muy bien cómo funcionan o uno como ciudadano, cómo me subo a eso y cómo entiendo un poco mejor Ujú. cómo se come ese tema. Entonces, muchas gracias, creo que fue bastante claro. Gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros en este espacio. Gracias por sus comentarios, sus preguntas y demás. Veo que varios están agradeciendo y que excelente espacio y exposición. Entonces, doctora Natalia, muchísimas gracias. Em, Muchas gracias y a ustedes. Sí, y aprovecho para hacer una cuña pequeñita, porque es que ya en la próxima semana tendremos nuestro último seminario de salud en Facilito. Entonces aprovecho para invitarlos. Hablaremos de datos que empoderan, analizando la calidad en salud desde el CISPRO. Entonces, para que por favor no se lo pierdan, ya será el último de este año. No olviden registrar su asistencia a través de del formato que les envió Ingrid, del link que está a través del chat, y para que así también les lleguen sus certificados. Entonces, Natalia, muchas gracias. Ingrid, Muchas gracias. Voy a Muchísimas dejar mi gracias, correo Natalia. acá en el chat. Hay algunas personas que me están pidiendo el contacto. Voy a dejarles mi correo para que me puedan contactar por ahí por si tienen alguna duda. Muchas gracias de súper. nuevo, Ingrid, Claro Alejandra. que sí. Un placer trabajar con Aprovechamos ustedes. antes de que se vayan, comentarles que tenemos una invitación especial para el próximo martes a las 8 de la mañana, donde Así Vamos en Salud va a presentar el Índice Nacional de Salud. Para las personas que están en la comunidad de WhatsApp, acabamos de enviarles la invitación. Por aquí estoy enviando el chat de nuestra comunidad para quienes no pertenecen todavía a esta comunidad puedan ingresar y puedan unirse. Realmente aquí enviamos toda la información respecto a nuestros eventos y seminarios. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros pues, durante estos espacios y nos vemos el martes y el miércoles para que estén muy pendientes. Feliz tarde. Una feliz noche, que estén muy bien.